Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Ya adelantábamos hace un ratito nada más en el contacto con los compañeros del Alto Paraná nuestro tema del día. Seguimos hablando del marzo paraguayo porque creemos que es importante continuar recordando para no volver probablemente a los mismos errores, a las mismas situaciones que tuvimos a nivel país, cuando apenas 10 años después de la caída de la dictadura enfrentábamos una situación que puso de vuelta en jaque a la democracia en nuestro país. Y queremos seguir hablando de esto y es la propuesta que tenemos para hoy con imágenes de archivo también para acompañar, para ver. Ustedes saben que Canal 9 fue clave en ese momento también para mostrar al mundo lo que estaba pasando en el Paraguay en ese momento. Así que vamos a recordar un poco también desde las imágenes, pero sobre todo desde los testimonios en aquellos días del marzo, del llamado marzo paraguayo. Y ya le damos el saludo al doctor Marcelo Duarte, que nos acompaña en esta noche. Fue diputado, fue senador también, ¿verdad, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego, Marcos y a la audiencia. Gracias por acompañarnos, doctor. Eras diputado en el 99 por Encuentro Nacional. Por Encuentro Nacional, fue mi segundo periodo de diputado. Correcto. Y Marcos Cáceres, que es capo de la política de ABC Color, compañero de trabajo además, y también una persona de muchas vivencias políticas, podemos decir. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes a vos, a todos los oyentes, a todos los televidentes, perdón. Y sí, yo era cronista en ese tiempo, tenía 35 jóvenes años, creo, en ese tiempo. Un chiquilín. Un chiquilín, era, y andaba ahí por la plaza esa noche trágica. Claro, hay que decir que de alguna manera también el marzo paraguayo, si bien es cierto, fue una bisagra, comienza una nueva etapa, también fue la culminación de una situación de muchísima crisis política en nuestro país, mucha tensión política. ¿Qué recuerdan de la previa, esos enfrentamientos tan duros que hubo en el Partido Colorado, la separación del ovierismo, en fin, tantas cosas que hubo? Sí, bueno, esto tiene un detonante muy importante, ¿verdad? Los prolegómenos sí radican en las internas del Partido Colorado. Primero el problema de Guasmosa y Argaña, después también el problema otra vez de Lino Oviedo, que se empieza a inmiscuir ya de una forma demasiado intensa dentro de... Siendo militar. Siendo militar todavía. Bueno, y finalmente la cuestionada otra vez elecciones, sobre todo en las internas más bien que en las nacionales, en el caso de Cuba Grau como presidente. Y bueno, eso generó una situación sumamente tensa en el país y se vivía en un ambiente de zozobra. Y realmente la influencia de Oviedo era nefasta en ese momento porque cualquier cosa podríamos decir él, menos que fue un demócrata, ¿verdad? Y esa tensión hace que finalmente él tenga una condena y termina bajándose de la lista. Así es la historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Forma la dupla Cubas-Argaña. Cubas-Argaña. Que Argaña había sido el candidato a presidente de la lista que perdió. Entonces, eso está establecido incluso en la ley, que el reemplazo de que al salir el candidato a presidente, que era Lino Oviedo, queda como candidato a presidente su vicepresidente, que era Raúl Cubas Grau. Y como vicepresidente, el candidato a presidente de la lista perdidosa, en este caso, Argaña. ¿No? Argaña, que es asesinado 8:30 de la mañana. ¿Te acuerdas, Marco, dónde estaba en ese momento? Sí, yo recuerdo que estaba en la redacción. ¿En ADC estabas? Estaba en ADC, sí. Fue... ¿Apenas había celulares? No. Empezamos a estar ahí, radio. La radio era el tema. Escuchábamos la radio y bueno, escuchábamos a Mina en aquel entonces, donde escuchamos la noticia y no lo podíamos creer. E inmediatamente todos pensamos en Lino Oviedo, porque había una guerra a muerte y había amenazas veladas en ese momento de que podía haber un hecho de este tipo. Y bueno, todos los dedos apuntaron a Lino Oviedo, realmente en ese momento. Y esa mañana fue una revolución prácticamente, ¿verdad? Sí, te agrego datos más que la verdad que no tuve oportunidad nunca de comentar. Ese ambiente no se desató, explotó con el asesinato de Argaña, pero había antecedentes, como te decía hace un rato, de muchísima tensión. Al punto que como yo tenía cierta, digamos que afinidad con la familia Argaña, porque su hijo Pepe fue presidente de centro en la época de la Facultad de la Católica, cuando yo era dirigente en la Nacional.
Y por casualidad el doctor Argaña había sido compañero de mi padre en la Facultad de Derecho. Entonces había un vínculo. Había un vínculo. Entonces él me solía invitar a su casa para charlar estos temas y lo hablábamos así, él y yo solamente, sin ningún... Con el doctor Argaña. Con el doctor Argaña. Ningún personal, ningún familiar, solamente a él le gustaba ese tipo de reuniones así, tete a tete. Y era una persona muy apasionada de la política y del conocimiento. Un hombre extremadamente culto, de modales muy correctos, muy respetuoso en el trato, tenía mala fama incluso de maltrato, de ser así medio argelado. Sí. Pero en realidad lo que era un tipo demasiado solemne, muy protocolar. Pero no, para nada, conversando con él era un tipo bastante agradable, hacía broma incluso. ¿Y la charla era más bien así de política coyuntural, digamos, doctor, o cuál era la...? Pura política. Él me comentaba los problemas de la interna colorada, y mil cosas que no se publicaban, todo eso inchíngule. Y por eso es que cuando se produce el atentado, que mi oficina está en la calle Perú, pero más o menos en esa dirección, no recuerdo, Defensa Nacional, creo, no sé cómo se llama, la transversal ahí, sí, en la Merced. Ahí me llaman a mí los hijos y entonces yo salgo lo más rápido que puedo. No, por suerte en esa época no había tráfico, era en 5 minutos todavía. Y era tempranísimo. Entonces yo llego en el momento que lo están alzando a la ambulancia y me dice Pepi, el hijo amigo mío, me dice, vamos al sanatorio. Bueno, yo le sigo, pero con esto quiero desmentir absolutamente esa historia que él ya estaba muerto. No, está extremadamente mal herido, pero no estaba muerto. Yo digo que la sangre chorreaba, yo lo vi adentro en la ambulancia. Y también lo vi cuando lo bajaron y lo trasladaron hasta el quirófano. Y me invitaron los hijos a pasar al quirófano, pero yo le dije, discúlpeme, pero ¿yo qué puedo aportar ahí? O sea, bien cercano, doctor, realmente. Y en ese momento, como suele ocurrir en todas partes del mundo, las circunstancias de esa naturaleza acercan a la gente. Te digo, teníamos un vínculo más bien, te diré, político en ese momento porque teníamos un adversario común y teníamos algo en común también, que es la pasión por la democracia. Porque a pesar de lo que uno le pueda criticar al doctor Argaña, fue un demócrata de otra época, pero un demócrata. Lo que pasa es que no podemos comparar con la democracia de hoy en día, ¿verdad? Que son visiones distintas. Es un hombre que hoy tendría 90 y pico de años, ¿verdad? Claro, Diego, y lo que yo hablaba con el doctor Marcelo Duarte antes de comenzar el programa era que cómo estaba el ambiente en ese momento. Es muy difícil para los jóvenes, especialmente de ahora, hacerse idea de lo que era el clima político en Paraguay en ese momento. La tensión que había. La tensión. Todo el tiempo estábamos pensando en las redacciones de los diarios, en las redacciones de ABC, de Última Hora, de Noticias, que todavía existía. Se hablaba del golpe de Estado como algo posible, algo inminente. Todo el tiempo. Pero la democracia era débil todavía, ¿verdad? Sí, sí. A pesar de... Consideramos que las instituciones son débiles, en ese momento ni qué decir, ¿verdad? Claro, pero y se hablaba no como se habla ahora de que la democracia está en riesgo. Está en riesgo de otra manera. Claro. Pero en ese momento se pensaba todavía en una intervención militar. Se temía por eso, por la figura de Lino Oviedo justamente. Los famosos acuartelamientos también que sonaban, ¿verdad? Que corrían como chisme, ¿verdad? Sí, sí. Que están acuartelados, que va a haber golpe de Estado. Claro, y es más, ese viernes 26, el de la masacre en la plaza frente al Congreso, uno de los rumores fuertes que corría era que iba a haber un golpe de Estado. Yo recuerdo perfectamente eso, en la redacción se hablaba. Acá Lino Oviedo, como está acorralado, porque todos la acusan a él, va a levantar a las unidades y va a haber un golpe de Estado. De eso se hablaba, pero como una cosa absolutamente posible en ese momento. Uno recuerda muchas cosas cuando estamos viendo la transmisión también de Canal 9. Los canales y la radio y televisión todo el tiempo ya, ¿verdad? Fue sí. 24 horas de información. Exacto, y yo te decía, te comentaba fuera de mi cuerpo una curiosidad. Ese día se jugaba un partido de la Copa Libertadores en el Estadio Defensores del Chaco. Olimpia versus Corinthians. Partidazo en la Partidazo, dos equipos, ¿verdad? Grandes, y se jugaban la vida, porque era la ida, después a la vuelta en Brasil.
y ninguna radio transmitió el partido. Es increíble. Eso me pido a la gente que no lo cree, que lo verifique. Y ¿No existe otro momento así en la historia que... No hay otro partido de la historia del Club Olimpia que no haya sido transmitido en directo. Y el 9 era también 24 horas, radios 24 horas, sí, todo. Sí, todo el tiempo. ¿Y en el diario cómo era el tema? Y en el diario se establecían guardias, pero estaba todo el tiempo, a la madrugada incluso había gente que se quedaba, se iba a la plaza, desde ahí informaba. Era una cosa que, una tensión que, digamos que teníamos los pelos de punta, todo el tiempo estábamos y después en un momento excitaciones. muy emblemático, ¿verdad? Uno recuerda la llegada de los taxistas, por ejemplo, a apoyarle a los jóvenes, los recolectores de basura también que llegaron. Fue un momento así muy emocionante probablemente ahí en la plaza, ¿verdad? Sí, los jóvenes por la democracia. Por la democracia. Y ahí Marco me rescató un recuerdo de un episodio muy triste que me pediría que, si le parece, lo cuente. Estábamos caminando con un Luisito Vareiro muy joven por la plaza ese viernes y se escuchaban los estruendos, algunos eran disparos, después nos dimos cuenta, claro. Y a una distancia de 20 metros escuchamos un grito y un joven que caía y otros iban a asistirlo. Después nos enteramos que ese joven lo llevaron enseguida, lo subieron a un vehículo y lo llevaron a emergencia médica en ese momento. Y ese joven falleció después. Empezaban a caer gente, era terrible. Claro, hubo disparos de arma de fuego. Sí. Te cuento otra cosa que nunca conté, pero ya que ojalá haya audiencia joven. Claro. Preparando el nivel acusatorio que me tocó defender en la Cámara de Diputados. Para el juicio político para el juicio a Cubas. En diputados hay que conseguir los votos para que se consiga la venia para presentar la acusación ante el Senado. Cuando yo estaba preparando ese instrumento, que preparé la base, que después la compartí con los demás colegas, un liberal y un colorado, y hicimos los ajustes necesarios. Estaba yo trabajando en el PC de Encuentros Nacionales en esa época, sobre la calle Senador Long, y en un segundo piso con ventanas de cuatro hojas abiertas. En eso suena el teléfono, yo me levanto para atender el teléfono y cuando me inclino para atender el teléfono le doy la espalda a la ventana y ahí recibo un tiro en la espalda, que por suerte, por gracia de Dios, me pegó acá en la altura de la espalda, del riñón más o menos, ¿verdad? Y recorrió, por suerte, por fuera la costilla y salió de nuevo. Pero se encontró el proyectil y se hizo la verificación. De ahí me asistieron. Se pidió al sanatorio que no den el parte en el momento. ¿Esto no se sabía, doctor? ¿Cómo hizo? No, yo primera vez que... totalmente, no sabía nada de ese. Vos estabas haciendo el libro para Cuba, atender el teléfono y recibir un balazo. Sí. Senador Long. De afuera, de la calle, evidentemente. El otro lado, cuando eso no hay que pensar en la época. Claro. Detrás del PC era un baldío enorme. O sea, eso daba a la otra calle perfectamente. Claro, ni comparar con lo que da ahora, ¿verdad? Más de 20 años después, esa zona era residencial más bien, ¿verdad? Sí, el PC del Encuentro Nacional era una casa... Una casa adaptada... Una casa adaptada, una casa así, de esas que se alquilaban para embajadas y esas cosas, para embajadores, no para embajadas. Qué impresionante, doctor. ¿Y ahí mismo te fuiste al sanatorio? De ahí me llevó Mario Paz al sanatorio. Y bueno, me hicieron la atención del caso. Y ¿seguiste vos tú? O sea, no. Sí, después fuiste a defender el libelo. Sí, me fui a defender el libelo. Nadie sabía eso. Diego, imagínate. Mario no contó tampoco. ¿Perdón? Mario no contó tampoco. Nadie contó. No, es que acordamos que no iba a contarse porque... Para no distraerla. Claro. Pero imagínate si el que iba a representar, uno de los que iba a representar, de hecho, recordame si me paso por alto algo, pero... que ejercí la mayor parte de la defensa, perdón, de la acusación, me corrijo, era baleado en su propia oficina, o en la oficina de su partido, a la tarde, a las 5 de la tarde, ¿no? Con calor, con luz. Claro, eso por ahí podía haber suspendido el proceso o por lo menos atemorizado, ¿verdad? Y el día exacto no te puedo decir, pero unos días antes de la presentación del nivel, en marzo, pleno, marzo. Antes de este... Claro. Qué impresionante.
Tenemos la comunicación telefónica, tenemos ya la charla también con Estela Rufinelli, creo que está en línea una de las personas que narró esto justamente de Canal 9. Hay una charla que ella tiene con el abogado Luis Canilla. Ah, sí. Una charla que mucha gente va a recordar, porque en un momento dado ella para la entrevista y le dice, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Más o menos le dice. Sí. Porque estaba hablando de bandos, cuando éramos todos paraguayos los que estábamos en la plaza o en los medios de comunicación. Está Estela, vamos a saludarle. Estela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Saludos ahí a Marcos y a Marcelo también, que nos conocemos todos hace tantos años. Sí. Un gusto escucharles. Igualmente. ¿Qué recordás de todo esto, Estela? ¿Qué te vinieron a la cabeza cuando hablamos de esto? No, tantas cosas. Ahí me gusta rememorar lo que ellos están comentando. Y bueno, a mí me tocó hacerlo desde los estudios del canal, ¿verdad? Esa era nuestra función, estar ahí. Y efectivamente desde la mañana del martes 23, el tema del doctor Argaña, el asesinato de Argaña. Y desde ese entonces estuvimos ya completamente abocados a este tema, ¿verdad? Hasta ya esa misma noche hicimos hasta tarde porque los jóvenes por la democracia se quedaron. Recordemos que estaba la gente de la Federación Campesina estaba llegando, o sea, había mucho movimiento y mucha resistencia en el centro de la ciudad, ¿verdad? Y bueno, eso se recorría, las cosas ya no eran fáciles, o sea, el movimiento represivo, digamos, estaba dando vueltas aquí y allá y los jóvenes estaban resistiendo. Habíamos tenido un episodio un año y medio atrás, también de los jóvenes por la democracia, y bueno, ellos seguían más o menos organizados y fueron los primeros en estar, ¿verdad? Ya el día, se imaginarán con los Argañas fue así, y como dice Milda Rivarola y otros historiadores, el paraguayo ya esto no le pasa desapercibido. Si reclamamos movilización y algo así, este tipo de cosas, la historia demuestra que la gente se levanta, la gente defiende, la gente protesta. Y así fue, ¿verdad? Lino Oviedo marcaba un peligro en ese entonces. Ahí recordaron cómo fue el tema de que él se quede sin ser el candidato, matarlo a Argaña era muy fuerte, pero Argaña no representaba solamente la figura del vicepresidente, sino era un articulador y un estratega dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces yo creo que la figura de Argaña había que manejar. Y por otro lado, el manejo militar que hacía, ¿verdad?, Lino Oviedo en ese entonces. Se arman los bandos ya y enfrentamientos el día miércoles, ¿verdad? Y los restos de Argaña son velados en el Cabildo, eso fue muy fuerte, ¿verdad? El día miércoles. El jueves, lo que recordaba Marcelo, que se instala la Cámara de Diputados buscando ya la acusación para Raúl Cubas, ¿verdad? Y se empieza a dar de nuevo otra vez estos golpes. Pero el día crucial fue sin duda el viernes 26 de marzo, ¿verdad? Ese día, a la tarde, se produce una acción represiva sumamente fuerte en la fuerza de policía y desaloja a la oposición que estaba en la plaza y se van hasta la catedral. Pero fue fuertísimo, hay imágenes arrolladoras que se ven ahí los camiones tirando. Entran arriba de la plaza, exactamente enfrente al Congreso. Eso fue con agua, con todo, ¿verdad? Calorazo. Pero no por calor, sino para dispersar a la gente, ¿verdad? Y los oviedistas ocupan ese sector. Entonces, y empiezan ahí aparecen las piedras y los palos, ¿verdad?
y le sacan a la gente y los autos son volcados, incendiados. O sea, las imágenes son insólitas, jamás vistas. Yo siempre pienso cuántas veces habrán ocurrido estos conatos en la historia, pero sin tener los medios que estaban contando y mostrando, ¿verdad?, evidenciando lo que estaba pasando. Era otra cosa, era otra la reacción. No hay ninguno de los chicos que falleció, los jóvenes que fallecieron, si le hayan dicho yo no puedo quedarme de brazos cruzados, ¿verdad? Y de hecho se instaba a salir de las casas y ir a la plaza. Un poco esa era toda, tanto las entrevistas como nosotros mismos, ¿verdad? Desde los medios, ¿verdad? O sea que la defensa era en la calle, efectivamente. Y bueno, avanzan las tropas de la caballería hacia Asunción. Y esa era la dificultad que había. Los tanques toman posiciones bien cercanas a la plaza, ¿verdad? Pero las barricadas que ya había, entonces, ¿se imaginan ese nivel de tensión? Estamos hablando tipo esta hora, digamos, ¿verdad? Más o menos. Y hasta que la noche se producen los ataques con armas de fuego de francotiradores que estaban en los edificios cercanos al Congreso frente a la plaza, ¿verdad? Entonces eso fue lo que ocurrió y allí se va falleciendo la gente. Ahora, ¿qué pasa? Eso también fue con un estruendo de tipo estos cohetes y estas cosas que se usan con las fiestas, ¿verdad? Para hacer ruido y para tener la duda de si realmente había armas, o sea, había disparos o no. Esa era la duda, o sea, ¿hay armas o no acá? ¿Qué pasó, verdad? Entonces, eso empieza a la noche tarde. Y sí, así como dijeron, yo recuerdo perfectamente, el primero de los heridos fue a parar al hospital y es el doctor Aníbal Filarti el que confirma la muerte. Eso fue devastador, eso ya era de madrugada, ¿verdad? Devastador fue confirmar que hubiera una muerte, ¿verdad? Eso fue terrible, fue terrible. Entonces, de ahí siguieron los otros, ¿verdad? Que le encontraron ahí en la calle Presidente Franco, cerca ahí entre el Ministerio de Agricultura y el municipal, más o menos en esa zona había una imagen con la cabeza ensangrentada, recuerdo bien, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Después el famoso caso de Molas es herido, lo llevan para ser uno de los que después fallecieron, lo llevan para ser atendido y él vuelve a la plaza y dice yo no me puedo quedar aquí y lo terminan asesinando, ¿verdad? Y fue todo eso fue muy muy terrible, comprobar efectivamente eso el sábado, o sea, todo esto estamos hablando de toda la madrugada, de todo el tiempo, o sea, toda la noche transmitiendo sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de libreto, porque esto era contar lo que se veía. O sea, eso es absolutamente clave. O sea, el testimonio era de lo que los compañeros podían mostrarnos y contar desde la calle. Y como dice ahí nuestro amigo, o sea, es así, ¿verdad? O sea, realmente no había, yo recuerdo de las radios, el papel de Radio Cáritas en ese entonces fue fundamental y estuvieron todo el tiempo ahí afuera en la calle con Celso Velázquez, nosotros, como te digo, yo dándole las orientaciones ahí para que salgan, para que se vayan a cubrir y todo el peligro que eso significaba. Era una sensación muy dura para nosotros, pero todo el mundo estaba jugado. Esto de Marcelo, este percance realmente bien embromado que sufrió ahí en el encuentro, no sabía, por supuesto. Y me suena gravísimo, mucho más de lo que pensábamos. Imagínense el nivel de coordinación que había. Y después del famoso episodio, bueno, el sábado al mediodía, esto que recordaste con Canillas, ¿verdad?
esa entrevista que para mí es una entrevista inolvidable. Increíble, sí. Realmente. Sí. Y bueno, y lo que quería recordar es que el sábado estaba relativamente tranquilo, pero teníamos también ese día el famoso tema de los francotiradores desde el Zodiac, no sé si recuerdan. Sí, claro. Sí. Que estaban ahí tirando, y los compañeros y los camarógrafos estaban en el techo del Congreso. Y desde ahí nosotros le pedíamos, recuerdo perfectamente, porque era todo con voice, ¿verdad? Lo famoso, la radio como eso. Entonces con el voice tratar de decirle, acercarme con el objetivo era acercarse, hacer un plano que se le pueda identificar en lo posible, ¿verdad? Y eso fue terrible porque ellos estaban jugados ahí y después se hacían una imagen de cómo ellos estaban y estaban arrodillados, sentados, después se levantaban un rato, ponían la cámara hacia el Zodiac, ¿verdad? Y bueno, imagínense ustedes las dos posiciones, estar adentro, transmitir, ellos afuera con el peligro que significaba que ellos estén afuera, y bueno, pero no, estábamos jugados a eso, ¿verdad? Y era el sábado. Estela, la noche del sábado. Perdón, recordabas también evidentemente la muerte de Argaña y todo lo que significó, pero también esa primera muerte. Yo no sé si Marcelo o Marcos quieren consultar algo con Estela, recordar algo con ella también, que nos está escuchando, ¿verdad? Porque el relato creo que ha sido bien completo, ¿verdad? Este relato que hace ella también de aquellos días. Sí. Lo que estábamos nosotros, creo, Estela, en un doble rol, ¿verdad? Por un lado, nuestro deber de informar, nuestro trabajo, ¿verdad? Y también el hecho de sentirnos protagonistas, porque veíamos que todo se podía caer. Todo lo que se había conseguido después de la caída de la dictadura es como que pendía de un hilo. Hay muchísimas historias de gente que salió a la calle y se despidió de sus familiares porque no sabía si iba a volver, ¿verdad? Después de ese viernes vinieron 2 días más, porque recién el domingo renuncia a Cubas, donde realmente la cosa se podía ir para cualquier lado. Se hablaba de que los tanques iban a salir, gente que no sabía si se iba a repetir lo del viernes. Toda una situación muy, muy tensa, muy, muy terrible, que uno lo recuerda a la distancia y piensa, qué bárbaro, sobreviví más o menos. Esa es la sensación. Estoy con vida porque por una casualidad del destino alguna bala me podría haber tocado a mí, ¿verdad? En ese momento. ¿Estela? Sí, no, así mismo como decimos, efectivamente, Marcos, porque además, ¿cuándo se da eso? El domingo se hace la misa en la catedral, y la catedral fue el refugio de muchísima gente, ¿verdad? Y se hace una misa muy importante, muy concurrida, era el domingo de Ramos, ¿verdad? Y se convierte prácticamente en un acto político eso, ¿verdad? Con toda la gente de la oposición allí, el dolor. Bueno, allí en ese momento estaban calmos. Yo recuerdo perfectamente, yo me había ido a esa misa, por fin salí y me fui a la calle y estaba almorzando y ya recibo llamada de que la cosa no estaba bien y había que volar para el canal otra vez, así como estaba, así sin los arreglos en ese entonces no importaban, así nomás nos fuimos porque se venía una avanzada fuertísima nuevamente y teníamos el dato, digamos, de que los francotiradores estaban ubicándose. Y ustedes no sé si recordarán, no sé, por esas cosas de la vida, ¿cómo se llama? La radio de la policía había interferido y llegó a pasar. Y me acuerdo bien que yo pasé, tenía el voice en la mano y pasé y se escuchaba cuando le daba órdenes por dónde ir Niño Trinidad. Entonces era una cosa increíble que se estaban ubicando en los edificios de enfrente el domingo a la tarde. Y eso es otra vez así fuertísimo.
hasta que finalmente a las 8 de la noche renuncia a Cuba, ¿verdad? Pero ese momento de nuevo fue de una tensión total, porque la información era que se venía una andanada nuevamente, pero ya había muchísimo más gente. Recuerden que la misa fue a la mañana, ¿verdad? Muchísimo más gente, muchísimo más defensa en ese momento. Por supuesto existían todos los contactos, y Marcelo puede dar más con respecto a detalles, eso ¿verdad? nomás. En la embajada de Estados Unidos, en Burubisharoga, ¿sí? Y con respecto a eso, Marcelo, ¿es la renuncia de Cuba lo que termina calmando las cosas? Por supuesto, Así por es, supuesto. ¿verdad? Definitivamente. Que era lo que se esperaba. O sea, Claro. ¿cuál era la calma? ¿Verdad? Porque Oviedo se había dado por ¿cómo se llama? El niño Trinidad había, sí, pero todavía eso fue antes, porque el niño Trinidad estaba todavía y le decía, pero se escuchaba cuando se daban órdenes, ¿verdad? No quiero equivocarme en nombre, por eso no quiero dar, porque hay una persona que falleció, que era un paramilitar, digamos, que era uno de los que daba las órdenes, y de este tipo de cosas. Después, recién el domingo, cuando ya la tardecita, noche, ahí ya había teníamos el rumor de que Cuba renunciaba. Pero la tensión era de tal nivel que ya era imposible atajar. O sea, ahí se venía otra vez toda la sangre y toda la carga otra vez, ¿verdad? Entonces comunica su renuncia y su partida al exilio al Brasil, ¿verdad? Y González Macchi asume a la noche. Era esas entradas al Congreso con los heridos subidos así en andas, eran unas escenas terribles que se repetían una y otra vez, ¿verdad? Como mostrando, esto es lo que cuesta lo que estamos defendiendo. Vengan, o sea, así está la gente común en la calle, así estamos, vengan. Esa era toda la... Y recuerdo que el viernes, después de esto que les decía, ahora me viene a la mente, después de esta cosa fuerte, que fue como a las 5 de la tarde, cuando entran los tanques y los carros hidrantes, se queman los vehículos, o sea, hace una misa el padre Oliva, tipo 6:30 de la tarde, tratando de, digamos, calmar, pero al mismo tiempo convocando a la gente a venir, ¿verdad? O sea, ¿se imaginan? Todo eso teníamos heridos, teníamos muerte, teníamos pedido de gente, teníamos, porque hubo casi como más de 500 heridos en la noche del viernes. Es demasiado. Estela, es demasiado, ¿verdad? Sí. Tenemos que hacer una pausa. Mil gracias por el testimonio, muy amable y muy interesante todo lo que recordaste, así que muchísimas gracias de vuelta. No, cuando quieran. Chao. Muchas gracias. Chao a los tres. Bueno, muy impresionante también ver algunos rostros, ¿verdad? Gente que ya no está incluso. Sí. Me acuerdo mucho de Anki Boxia, Sí. peleando ahí en el medio de la plaza, arengando, al país Oliva, por supuesto, y los jóvenes por la democracia. Le pido un segundo ahí, pero todavía, ¿verdad? Porque fue un momento demasiado tenso a veces. Y nos acordamos de la plaza como, no digo románticamente, pero fue muy difícil en ese momento, ¿verdad? Cuando empezaban a caer jóvenes, chicos muertos ahí, fue una situación de dolor para demasiada gente, ¿verdad? Sí, pero yo no quiero que se nos vaya el programa sin dejarle un mensaje justamente a la generación joven, ¿verdad? Que tomen el ejemplo de esos jóvenes paraguayos de esa época, justamente para conducir nuestro país hacia un mundo mejor, ¿verdad? Hacia un futuro mejor, me corrijo. Vale la pena y mucha gente dio su vida para que eso sea posible. Y mucha gente absolutamente desconocida también pasó muchísimas penurias, antes, durante y después del marzo paraguayo. Entonces, creo que es obligación de todos, pero más aún de las generaciones que tienen todavía mucho por delante, de ponerle el hombro a este asunto, ¿verdad? Y mismo el gobierno actual, que tome conciencia de que hay que seguir haciendo cosas, y en consecuencia hay que seguir trabajando. Está Roberto Stark en línea también por Zoom, es hermano de Manfred Stark. Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Diego,
Parece que hay eco. Te escuchamos perfecto nosotros. Está bien, ok. Estamos con Marcelo Duarte, con Marcos Cáceres acá, hermano de Manfred, para contar un poco esa historia también. Sí, hola Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Ahí le pedí a la productora que me pase tu teléfono. Bueno, dale. Al doctor Marcelo Duarte también, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. La verdad que estoy escuchando desde el comienzo del programa y se vienen muchos recuerdos, detalles. Impresionante lo que le pasó al doctor en su despacho, ¿verdad? Realmente eso demuestra el evento que contó hoy el doctor Marcelo, demuestra que había una actitud de terrorismo de Estado absolutamente explícita, ¿verdad? Que hacia la manifestación, ¿verdad? Dirigido a dispersar a la gente de la plaza, ¿verdad? Ahí la señora Estela Rufinelli recordó que hubieron muchísimos heridos, ¿verdad? Además de las personas que fallecieron, entre ellos mi hermano menor, Manfred, tenía 28 cuando eso, mi hermano, yo tenía 33. Hubo muchísima gente con heridas de bala en las piernas, que no fue un dato que no se difunde mucho, ¿verdad? O sea, había una actitud de parte del poder en ese momento que de ejercer acciones de terror, ¿verdad? Para que la gente se asuste y corra, ¿verdad? Y bueno, ahora a eso que ya sabíamos por lo que vivimos, estuvimos ahí en la plaza, se suma esto del doctor Marcelo Duarte, que es realmente impresionante, ¿no? Roberto, perdón, ¿ustedes cómo se enteran del fallecimiento de tu hermano? ¿Cómo fue ese momento? Hoy que pasó tanto tiempo, creo que podemos preguntar, ¿verdad? Sí, para recordar un poco también lo que significó seguramente y lo que significa para la familia de ustedes ese hecho de dolor. Yo estaba ahí, yo estuve desde el primer día, y ese día que falleció, tanto el primer día me encontré con Manfred, yo resulté herido ese primer día. Hay una famosa imagen donde hay como 13, 14 policías pegándole a un tipo. Primero le pegan a uno, después le pegan a otro. El segundo al que le pegan soy yo, ¿verdad? Que no se le ve a la persona porque la cantidad de policías que le están pegando. La otra persona incluso se fracturó el brazo, ¿verdad? Tratando de atajar los garrotazos, ¿verdad? Y tuve un corte en la cabeza. Y ese primer día, el martes, como mi ropa quedó totalmente ensangrentada, Manfred siempre usaba dos remeras, ¿verdad? Una gente de los 90, ¿verdad? Una remera blanca y encima otra remera, ¿verdad? Y entonces me prestó la segunda remera, la remera que tenía arriba, ¿verdad? Una polo negra, para cambiarme, porque la que yo tenía estaba totalmente llena de sangre, ¿no? Yo fui a emergencia médica y luego volví como muchísimo, ¿verdad? Y ahí me encontré de nuevo con Manfred y me prestó la remera. Esta remera la tengo hasta ahora. Luego, el segundo día yo no fui. La verdad que quedé un poco con miedo y que se abra la herida y todo eso. Luego volví a ir, ¿verdad? Y ese viernes me encontré con Manfred 2 veces antes que ocurrieran los disparos, ¿no? Llegamos temprano, yo ya vivía en otro lugar, no vivía con él, ¿verdad? Nos encontramos, nos saludábamos, estaba con los amigos de él, compañeros de la universidad, de la Católica, ¿no? Y después cada uno fue por ahí, ¿verdad? Yo no tenía grupo, yo estaba solo. Y después nos volvimos a encontrar y nos separamos nuevamente.
Y después, cuando comenzaron las corridas, los disparos, yo sentí los zumbidos de los disparos cuando estábamos en la barricada que estaba frente a Zodiac. Ahí se sintieron los zumbidos. Que pasaban las balas entre las plantas que estaban arriba, ¿verdad? Se escuchaban. Después salí de ahí y cuando me estaba cambiando para ir a otro lugar, ahí me agarra un conocido, me dice, mira, le hirió a tu hermana. La llevaron ya a emergencia médica. Yo me voy a emergencia médica y ya me encuentro con toda la familia ahí y las caras ya me decían todo, ¿verdad? Y realmente a mi familia le avisaron amigos, ¿verdad? Que se conocían con mi hermana, que otra generación, ¿verdad? Le avisaron, fueron a emergencia médica y Manfred ya había fallecido. Yo vi el cuerpo de Manfred, cogí su ropa, ya fallecido, ¿verdad? Y se veía perfectamente los orificios, ¿verdad? Fue muy duro eso. El orificio entró por arriba y salió por abajo. O sea, hizo una trayectoria oblicua, ¿verdad? O sea que fueron francotiradores que estaban ubicados en las alturas, ¿no? Y así fue. Así fue como nos enteramos, por lo menos en el momento como yo lo viví, ¿verdad? Y mi familia se enteró por el teléfono, ¿no? Roberto, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero queríamos recordar a Manfred así, en este relato tuyo, y como decías, mucha gente diría que se perdió en los casos, pero el nombre de los fallecidos no olvidemos nunca, ¿verdad? Porque son víctimas también de esto y también son soporte de la democracia que tenemos que cuidar hoy. Gracias por tu tiempo, te mando un abrazo grande. Otro saludo ahí para Marco y el doctor Duarte. Gracias. Un gusto. Igualmente. Igualmente. Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo prácticamente. Sí. Un segundito les pido para algún cierre que quieran dar. Yo lo que quiero decir es que acá, como dijo Marcelo, que los jóvenes, que la gente tenga en cuenta que acá había un plan, en ese momento hubo un plan para tratar de dispersar a la gente, tomar, era un plan autoritario. ¿Y qué es lo que le falló? La gente. Ahora, no contaban con la reacción de la gente. Y quiero que eso lo tengan siempre en cuenta. ¿Verdad? El pueblo muchas veces dice, ¿para qué voy a salir? Son muchos, me van a pegar. Pero cuando la gente sale a las calles muchas veces... Es un freno. Es un freno y eso es una de las lecciones que nos dejó el marzo paraguayo. Marcelo. Solamente lo siguiente. En política se puede negociar todo, menos la democracia. Hacemos la pausa, un tema para nosotros muy importante que tratamos hoy, así que breve corte y hablemos. Gracias, muchas gracias a ambos por venir. Gracias por la invitación. Ojalá que vamos a hablar de vuelta, ya como es tiempo. Breve corte, volvemos enseguida. Tenemos que irnos nosotros ya en instantes, hablemos de lo que nos pasa, vamos a estar con Mercedes, hoy imperdible la entrevista, y también queríamos compartir esto, tiene que ver con el fallecimiento de un compañero de labor, periodista, Cristian Mareco, que nos dejó, falleció, estaba pasando un cuadro de salud delicado. El querido Cristian Mareco era parte de la programación de ABC Cardinal, antiguamente estuvo en la 780 AM, un hombre muy vinculado al deporte, al fútbol, a las transmisiones, al deporte motor también, que lamentablemente falleció en la tarde de hoy. Así que a toda su familia y a su gente querida, cristiana resignación, que en paz descanse Cristian Mareco. Nos vamos con esto, gracias a los compañeros también por el espacio. Volvemos mañana con más puntos de vista.